Pues empezamos, ¿no? Cuando tú quieras. Ya. Buenas tardes. Comenzamos hoy otra sesión dentro de este ciclo Metamorfosis íntima del sentido, filosofía y poesía en la cultura española actual, que organiza la Sociedad Cántabra de Historiadores de la Filosofía Española y que cuenta con la colaboración económica del Ayuntamiento de Santander y con la colaboración también de la Biblioteca Central de Cantabria que nos acoge hoy de nuevo también como siempre. Olvido García Valdés, que ofreció la primera conferencia de este ciclo, pertenece al grupo de los nacidos en los años 50. Azar Alonso, que intervino la pasada semana, está en el grupo de los nacidos en los 80. Mariano Peirú, nuestro conferenciante invitado de hoy, representa en este ciclo a la generación de poetas nacidos en la década de los 70. Así, Mariano Peirú nació en 1971 en Buenos Aires, pero vive en Madrid desde 1976. Es músico y licenciado en Antropología Social, pero desarrolla también una labor docente, dando clases de escritura creativa, sobre todo talleres de poesía, y dando clases de historia del jazz y estética de la música en el Centro Superior de Música Creativa de Madrid. Es de esta labor docente de la que emana su faceta como ensayista. Además de ensayista, es poeta y narrador. Voy a citar algunos de sus títulos, aunque es muy prolífico y escribe mucho. Como poeta, sus últimos títulos son Niños enamorados, publicado en 2015, El año del cangrejo, de 2017, Posibilidades en la sombra, de 2019, publica en 2022 Diciembres iniciales y 2 años más tarde, en 2024, Itinerarios de salida. También ha publicado novelas como De los otros, Los nombres de las cosas y Lo de dentro fuera, que publicó en 2021. Como ensayista hay que destacar los títulos Tensión y sentido, que es una introducción a la poesía contemporánea, que publicó en 2020, Oídos que no ven y Free Jazz, que son 2 ensayos que tratan de música, y el último ensayo, Yo soy la naturaleza, límites de la poesía y el arte, donde se centra en el proceso creativo de la poesía y de otras artes, que es este su último libro, no sé si dije publicado en 2025, este año. Bueno, en esta tarea tan prolífica o esta actividad tan variada que desarrolla Peirú, también voy a resaltar que colabora en el programa de Radio Nacional de España llamado La Estación Azul, que es el programa que tiene Radio Nacional de España dedicado a la difusión de la literatura, con un espacio propio en el que habla de poesía. Antes de comenzar su charla, que se llama su charla de hoy Figura y Fondo, voy a citar unas palabras suyas de su ensayo Tensión y sentido. No me parece que haya que tratar de acercar la poesía al público haciéndola más simple y degustable, sino acercar el público a la poesía con toda su complejidad. Y ahora, con estas palabras, con el deseo de que como público de esta charla nos acerques a la poesía, puedes empezar cuando quieras. Gracias, Mariano. Bueno, muchas gracias a ti. Gracias, Ana, por estas palabras, por esta presentación, y gracias a Gerardo Volado también por la invitación a participar en este ciclo. Por supuesto, también gracias a la biblioteca y muy especialmente a todos los que os habéis acercado a escucharnos o a escucharme o a ver qué pasa por aquí, ¿no? Sí, me parece muy bien y no estaba previsto esta cita, ¿no?, que dice de Ana, ¿no?, que menciona estas palabras que escribí, que son una especie de poética
de la política de la divulgación o algo así, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Nos interesa que la gente lea más poesía? No solo porque somos poetas y queremos que lea la nuestra, sino porque pensamos que es algo bueno leer poesía, que es algo que le aporta algo a las personas. Hay dos estrategias. Una es simplificar la poesía y otra es educar a la gente. Y yo estoy a favor claramente de educar a la gente, o como se dice ahí, acercar el público a la poesía, ¿no? Tal vez dando algunas claves de cómo se lee la poesía, de cómo conviene orientarse para leerla, y sobre todo yo creo de cómo conviene no orientarse, ¿no? De qué es lo que no hay que pedirle a un poema, de qué es lo que no hay que pedirle a la música contemporánea, si nos aburre la música contemporánea, porque en mi hipótesis le estamos pidiendo algo que la música contemporánea no da, ¿no? O el arte contemporáneo, o el arte de otras épocas, o la música de otras épocas, o lo que sea. Creo que esto, que no estaba preparado, me prepara muy bien, o prepara el terreno muy bien para lo que yo quería hacer hoy, ¿no? Que es abordar este tema, que al final es el tema del que hablo siempre, yo creo, desde el punto de vista de la figura y el fondo. ¿Vale? Ese es el título que elegí para esta charla, figura y fondo. Quizás sería más preciso habría sido más preciso elegir la indistinción entre figura y fondo, ¿no? De eso quiero hablar. Ahora explicaré de qué es eso, pero voy anticipando que voy a hablar un ratito sobre esto, figura y fondo, en el ámbito de la pintura, que es de donde sale figura y fondo como metáfora, ¿no? Luego hablaré un poco de música y luego leeré algunos poemas míos para tratar de ver si estas ideas encajan con la escritura también, ¿no? Tal como espero que encajen con lo que voy a comentar sobre artes visuales, sobre pintura y sobre música. Vale. Así que nada, quedáis advertidos, cada uno puede irse cuando quiera. Bueno, para mí la idea fundamental es que nuestra percepción, esto es lo que tiene todo que ver, claro, no lo he mencionado, la palabra filosofía todavía no ha aparecido, ¿no? Creo que toda esta cuestión en realidad es básicamente filosófica, tiene que ver con la percepción, con el conocimiento, ¿no? Con la epistemología, tiene que ver con la estética también, que también es una rama de la filosofía. Yo no soy filósofo, he leído un poco, soy, digamos, amateur o aficionado, pero me parece que el tema es absolutamente filosófico. Entonces, mi idea es que en nuestra cultura, en otras también, pero en la nuestra de una manera muy potente, se crea desde el origen de la cultura occidental, desde los griegos, una fuerte distinción entre figura y fondo, ¿no? Es una manera de percibir el mundo con los sentidos y es una manera de pensar también, ¿no? Una cosmovisión, podríamos decir, ¿no? Para hablar de arte, traigo una cita de Aristóteles que me parece que da en el clavo, o sea, que está mostrando lo que va a ser toda la tradición occidental, ¿no? Hasta hace muy poco. Dice Aristóteles: quien ha mezclado al azar incluso los colores más hermosos, no puede deleitar tanto la vista como quien ha dibujado una simple figura contra un fondo blanco. Supongo que se entiende, por si la cosa va muy rápido, lo parafraseo. Está hablando de algo que va a ser fundamental en toda la historia de la pintura, que es una especie de antítesis entre dibujo y color, ¿no? La mayor parte de los cuadros de la historia de Occidente consisten en dibujo y color, pero suele plantearse una especie de dibujo versus color, ¿no? Algunos pintores van más por el lado del dibujo, otros van más por el lado del color. Lo que Aristóteles dice es: los colores pueden ser muy hermosos, pero eso no tiene nada que ver, no está a la altura de el placer que proporciona una simple figura contra un fondo blanco. O sea, Aristóteles apuesta decididamente por la figura, ¿no? Por la distinción entre figura y fondo, perdón, y por una percepción clara de lo que se
está mostrando ahí, ¿no? Dice también, es otra frase de Aristóteles, pero la idea es la misma, los más hermosos colores colocados sin orden, cuando dice orden se refiere a dibujo, ¿no? El orden de lo racional, no nos darán el mismo placer que el simple esbozo en blanco y negro de un retrato. Vale, establece una jerarquía, ¿no? Entre figura y fondo. La jerarquía no es solamente entre figura y fondo o entre dibujo y color, es también temática. Quiero decir que al establecer una figura, claramente sobre un fondo, figuras negras sobre un fondo blanco, dice él, está diciendo, este es mi tema, ¿no? Esto que se dibuja con claridad sobre un fondo de otro color es el tema del que voy a hablar, ¿no? Nos están ofreciendo con claridad una idea, un tema, una cuestión sobre la que hablar, pensar, sentir o lo que sea, ¿no? También está generando un tipo de recepción por parte, o apostando por un tipo de recepción por parte del espectador de una obra de arte, que es una recepción relativamente pasiva, ¿no? El pintor, al dibujar con claridad algo sobre fondo negro sobre fondo blanco, está ahorrándonos a los espectadores el trabajo de discernir cuál es el tema, de qué se habla aquí, qué efectos me produce a mí esto, etcétera, ¿no? Tomás de Aquino dice, continuando, como todos sabemos, la línea de Aristóteles, dice, para que haya belleza se requieren 3 condiciones. Primero, la integridad o perfección. Lo inacabado es por ello feo. Segundo, la debida proporción y armonía. Y por último, y esto es lo que yo subrayo, la claridad. Le interesa la claridad. Es lo mismo que decía Aristóteles. Vale, está claro, ¿no? Pero ¿qué es exactamente la claridad? ¿No? Es la distinción de la figura, poder percibir qué es lo que se nos está mostrando ahí en una representación. O en el ámbito de la música, es la melodía lo que tiene que oírse con claridad. Ahora voy a hablar de música, ya lo dije, y me parece que la analogía es evidente, no es un invento mío. Lo que en pintura sería la figura, el dibujo, en la música es la melodía, ¿no? Lo que reconocemos inmediatamente, aquello con lo que identificamos una determinada pieza musical, ¿no? De hecho, cuando digo que no es un invento mío esta analogía, podría hablar de otros autores, pero no hace falta, basta hablar del lenguaje, ¿no? Se habla de tema musical, ¿no? En el ámbito de la sonata se habla de temas. Una sonata tiene 2 temas, ¿no? Tema 1, tema 2, lo que sea, ¿no? En el ámbito de la fuga, otro tipo de trabajo con la música, ¿no? Bach, etcétera, se habla de sujeto, ¿no? Sujeto, pero que es una palabra que no viene de nuestra lengua. Subject en inglés o sujet en francés es tema, ¿no? Es la materia de la que estamos hablando. Es decir, que la melodía, el motivo musical, es equivalente a el dibujo de algo, ¿no? Eso es lo que se tiene que percibir con claridad en el paradigma estético occidental. Y si lo llevamos al ámbito de la escritura, del arte hecho con palabras, yo creo que claramente sería el significado, ¿no? La percepción clara y distinta de un significado, de un sentido, ¿no? De una anécdota, de un tema, lo podemos llamar de muchas maneras. Vale. Dice Umberto Eco, en relación con estas ideas de Tomás de Aquino, dice, la luz de los neoplatónicos baja de lo alto y se difunde creativamente en las cosas, o incluso se constituye y solidifica en cosas. La claritas de Santo Tomás, en cambio, sube desde abajo, desde lo íntimo de la cosa, como automanifestación de la forma organizadora. Es una cita para dedicarle un curso de filosofía, supongo, pero a mí me parece que me basta con que nos quedemos con la parte de que la claritas, esta idea de la claridad de Santo Tomás, es una automanifestación de la forma. Quiero decir con esto, quiero señalar que desde estas posiciones, ¿no?, de crear una visión del mundo y una visión de lo que es el arte y para qué sirve y cómo es y cómo debe ser, se está diciendo que la forma tiene que ver con la claridad.
¿no? Que tiene que haber esa distinción entre figura y fondo. Tiene que haber una claridad, tiene que haber una percepción inmediata de algo, ¿no? Descartes habla famosamente, ya se me coló a mí la expresión, ¿no? De lo claro y distinto a la hora de, cuando habla de la percepción y del pensamiento, ¿no? Quizá la diferencia entre poesía y filosofía no esté solo en las distintas maneras en que se valora lo racional, que evidentemente la poesía no trabaja desde el ámbito de lo racional y la filosofía trata de sacarle todo el jugo posible a ese ámbito, ¿no? Dice Platón, también es una frase muy famosa y muy pertinente, es antigua la discordia entre poesía y filosofía, dice Platón, ¿no? Debería ser, propongo yo que sea retrospectivamente el lema de este ciclo, ¿no? Filosofía y poesía. Qué interesante planteamiento, ¿no? Porque es antigua la discordia entre filosofía y poesía. Y qué bonito también cómo suena la palabra antigua cuando la escribe alguien en el año, no sé, 300 antes de Cristo, ¿no? Entonces ya era antigua, ¿no? Me parece interesante pensarlo así, ¿no? Bueno, entonces, decía lo de Descartes, ¿no? La diferencia entre poesía y filosofía no está solamente en la distinta manera en que valoran lo racional, sino que también la filosofía intenta comprender, ¿no? Es un modo de pensamiento que tiene un fin, que tiene un objetivo, que es la comprensión de algo, ¿no? La comprensión, la explicación de algo. Diría yo que la poesía, en cambio, es un modo de pensamiento que no tiene un fin. Creo que vale esta idea para la poesía y para cualquier arte, ¿no? Son modos de pensamiento cuyo objetivo no existe, ¿no? Es pensamiento, bueno, la idea del arte por el arte podría adaptarse a pensamiento por el pensamiento, ¿no? Por el camino, ¿no? En el pensamiento de la filosofía, que es como hablar de su modo de hacer funcionar el lenguaje, se trata de controlar y reducir la tendencia que tienen las palabras a decir más de lo que dicen, ¿no? Todo ese ámbito que se llama la connotación, ¿no? Así se alcanza la claridad. Hay que marcar el límite de las palabras, los contornos de las frases y las ideas, y también vigilar las relaciones que se establecen entre las palabras. En cambio, en el pensamiento de la poesía se trata de potenciar esa tendencia y aprovecharla. Que las palabras digan más de lo que dicen, ¿no? Que se relacionen de maneras imprevisibles. Otro peso pesado de la historia de la filosofía, que no quiero dejar de citar aquí, es Kant, que en su Crítica del Juicio, el libro que dedica a la estética, al arte, explica que en tanto que lo bello en la naturaleza se refiere a la forma del objeto, que consiste en su limitación, lo sublime, en cambio, puede encontrarse en un objeto sin forma. ¿Vale? El objeto sin forma, la ausencia de límites, tiene que ver con el concepto kantiano de lo sublime, mientras que la forma y la limitación tiene que ver con el concepto de lo bello, ¿no? Son ideas muy conocidas, ¿no? Muy populares, casi me dan ganas de decir, ¿no? Dentro del ámbito de la filosofía o de la estética, ¿no? Aristóteles y Descartes, cuando hablan de lo que he dicho que hablan, se refieren a lo bello, evidentemente, ¿no? En cambio, o sea, la distinción entre figura y fondo, yo creo que tiene que ver con lo bello, con esa categoría estética, con esa manera de percibir algo positivamente, es bello. En cambio, esta indistinción entre figura y fondo, creo yo, puede vincularse con lo sublime, con la ausencia de límites, ¿no? Ahora vamos a ver los ejemplos de indistinción entre figura y fondo, pero es exactamente lo que su nombre dice, o sea, no se ve cuál es la figura y cuál es el fondo, y hay una cosa ahí que tiene que ver con la ausencia de límites, claramente, ¿no? Tema que me interesa, estoy pensando, no lo había pensado, el subtítulo de este libro que mencionaba Ana es Límites de la poesía y el arte. Son temas que me tocan, la verdad, que me interesan mucho. Bueno, cuando veíamos la definición de Aquino, ¿no? Que voy a repetir brevemente, lo bello puede contraponerse a lo feo, ¿no?
dice, 3 condiciones, dice Aquino, ¿no? Primero, la integridad o perfección. Lo inacabado es feo. Segundo, la debida proporción, etcétera, ¿no? Pero se puede contraponer a lo feo, lo bello de Tomás de Aquino, pero también a lo sublime de Kant, porque lo inacabado, lo que Aquino llama inacabado, es lo que Kant llama sublime, o esa es una de las posibles características de lo sublime, ¿no? Carente de armonía y de nitidez. Vale. Voy a ir mirando el reloj porque tengo mucho rollo. Bueno, una última idea, yo creo, antes de empezar a poner algunas imágenes, un par de ideas. Una es del Papa Gregorio Magno, uno de los papas famosos, ¿no?, de la historia de los papas, que en el año 599 deja por escrito lo que va a ser eternamente la postura de la Iglesia con respecto al arte. Dice, lo que la escritura proporciona a los lectores, lo proporciona la pintura a los ignorantes que la contemplan, ya que incluso ellos ven cómo deben comportarse. En la pintura leen los analfabetos. Eso dice Gregorio Magno. Espero que se entienda. Estas frases pueden interpretarse de muchas maneras. No es que yo las interprete de la manera correcta, es que en el contexto se interpretan solo de una manera posible, ¿no? Que es que la pintura sirve para que en el año 599, nos podemos imaginar, no había mucha población alfabetizada. La pintura en las iglesias cuenta historias para que la gente que no sabe leer, que no puede leer la Biblia, lea en las paredes de las iglesias, ¿no? O donde sea que se pongan las pinturas, ¿vale? Por lo tanto, se desprende claramente que la pintura tiene que contar una historia, tiene que ser clara, tiene que percibirse con absoluta falta de ambigüedad lo que se quiere decir ahí, ¿no? Esta es la postura que viene de la Iglesia católica, ¿no? Tengo una idea más que también me parece que vale la pena mencionar así brevemente, que es un momento muy importante en la historia del arte griego. Seguro que, aunque no hace falta ser experto en arte griego para haberse fijado en que hay 2 tipos de cerámicas, ¿no? Las que se llaman de figuras negras y la que se llama de figuras rojas, ¿no? Son 2 etapas en el arte griego, estas vasijas de cerámica que originalmente, en unos primeros momentos, siglos, eran rojas con las figuras negras, ¿no? Entonces veíamos ahí a Aquiles o lo que fuera, ¿no?, matando con una lanza a un Amazonas o lo que sea, y el fondo rojo y la figura negra. Y luego, en cierto momento, hay un cambio radical, podríamos decir, o ínfimo, según como lo pensemos, y el fondo pasa a ser negro y las figuras pasan a ser rojas. Digo que es un cambio radical porque es exactamente lo contrario, pero al mismo tiempo es lo mismo, solo que cambia, ¿no? Es como el negativo de una foto, ¿no? Lo importante, lo que se ve aquí, es que no importa si la figura es negra o roja, lo que importa es el contraste, ¿no? Lo que se está estableciendo con esta estética basada en la distinción entre figura y fondo es que hay un contraste, es que trabajamos con contrastes. Y el contraste, básicamente, es entre lo que es interesante y lo que no es interesante, ¿no? La figura es lo interesante, Aquiles, ¿no? El fondo es un plano, podríamos decir, en el que no pasa nada, o hay algunos elementos decorativos sin ningún valor semántico, ¿no? Esto genera una jerarquía, vuelvo a esta palabra, ¿no?, entre lo interesante y lo no interesante, pero hay un problema más grave que la jerarquización, que es un problema epistemológico, creo yo. Y es que el contraste nos dirige demasiado la mirada, ¿no? Todos nos centramos en la figura y dejamos de lado el fondo. Y eso, desde el punto de vista de la percepción del mundo, de la filosofía, ¿no?, del conocimiento, de lo que queremos entender de la realidad, es un defecto en la mirada. ¿Vale? El objeto nos hace ver en vez de dejarnos ver. No nos deja ver, nos hace ver, nos guía, ¿no?
No se puede pensar si uno está siendo guiado por el objeto sobre el que piensa. Esto, obviamente, yo estoy hablando de arte o de poesía o de música, se puede aplicar, creo, a cualquier cosa. A una relación, a una amistad, a una visión de la política o de la ecología o de cualquier cosa, ¿no? O sea, la distinción entre figura y fondo construye de algún modo un mundo único y estático. Esto es lo importante, esto es el tema, esto es lo que hay que ver, ¿no? La mirada está condicionada, la escucha está condicionada, la lectura está condicionada. Yo lo que quiero hacer es ver cómo pueden el arte y la poesía funcionar sin ese contraste, ¿no? Por eso decía que en algún momento me preguntó Gerardo cómo llamamos a tu charla y dije figura y fondo y luego se me ocurre que sería más correcto llamarlo la indistinción entre figura y fondo. Vale, entonces voy a ponernos algunos muy rápido, algunas imágenes de cuadros o obras de distintas épocas para hablar un poquito de esto y ejemplificar. Creo que es divertido. Empezamos por la Gioconda, ¿por qué no? El cuadro más famoso del mundo, sin duda, ¿no? Todos lo tenemos en la cabeza. Yo preguntaría, ¿quién recuerda el fondo de ese cuadro, no? ¿Reconoceríamos el cuadro de Leonardo da Vinci si viéramos la foto de otra mujer, el retrato de otra mujer con el mismo fondo? ¿Diríamos que ese es el cuadro de da Vinci? ¿O el fondo es nos resulta totalmente indiferente? Esta pregunta, cada uno de los que estáis aquí la podríais contestar de otra manera. Puede que haya alguien que se haya fijado muchísimo en el fondo, puede que haya alguien que no, ¿no? Probablemente habrá de todo, ¿vale? Puede que cuando yo ahora ponga el cuadro, que es el de verdad, reconozcáis el fondo y digáis, ah, sí, eso es lo que había. Puede que si yo pusiera un cuadro falso con un fondo distinto retocado por Photoshop o por algún pintor, algunos dijeran, ah, sí, eso es lo que había, y no lo recuerdan en realidad. No lo sé. Lo que estoy tratando de mostrar o de ejemplificar es que la distinción entre figura y fondo funciona de una manera muy fuerte, ¿no? Porque es un cuadro que no he elegido al azar, es el que considero, todos lo sabemos, el cuadro más famoso del mundo. Todos lo habéis visto más de una vez, probablemente en el Louvre, pero también en reproducciones, en la tele, en todos lados, ¿no? ¿Por qué no nos fijamos en el fondo? ¿No? Leonardo se tomó la molestia de pintarlo, no es indiferente, pero hay un problema de percepción ahí, creo. A ver cómo se hace esto. Así se hace. No, pero en mi pantalla sí que está. ¿Aquí? Es que no coincide esto con eso. Ahora sí. ¿Qué has hecho? Nada, tocar aquí. Ah. Vale, entonces lo muevo con las flechas, ¿no? Vale. Bueno, debería ser igual, no sé por qué. No, yo no entendía tampoco. A ver, pincha. No cambia. Pues aquí. Vale. Vale. Bueno, a ver. Es un poco raro esto. Qué raro, ¿no? Sí. Lo habíamos preparado. Vamos a ver una cosa. Ah, vale. Ah. Vale, está la buena. Es que la has abierto. Es que he abierto, vale. Se ha duplicado la. Este lo dejo ahí. Vale. Está la por aquí. Ahora sí. Ahora en teoría debe aparecer Sí, la ahora vista sí. actual. La Ahora sí. Vale. Y con el ratón lo puedo mover también. Vamos a ¿no? verlo. Es igual. Sí, ¿no? Sí. Vale, genial. Vale, ya sé, tenías abiertas varias. Vale. Vale, pues estaba yo muy contento. Iba a decir que no era culpa mía, pero en realidad sí era culpa mía, pero no por el motivo que yo pensaba. Bueno, perdón por la interrupción. Se ve bien, ¿no? No es la mejor calidad de reproducción, son imágenes que he sacado de internet, pero
lo que me interesa en realidad tampoco es que veamos con todo detalle, sino que recordemos un poco, ¿no? Dar una breve muestra de esto, ¿no? Entonces, ¿es importante el fondo? Pues diríamos que si preguntamos a la gente, todo el mundo sabe qué cuadro es este y quién lo pintó. Puede que incluso alguien conozca la historia del cuadro, de la chica, etc. Pero del fondo, yo creo que la mayoría de la gente no se acuerda, ¿no? Sin embargo, sí es importante. Es un rasgo de la pintura de esta época empezar a generar un fondo, entre comillas, interesante. Quiero decir que antes, ¿no? En una etapa anterior, esto es renacentista, en una etapa anterior, en el arte bizantino, podríamos ir al paleocristiano también, no importa, es un ejemplo, he cogido uno, ¿vale? Pero son todos así. No hay fondo, ¿no? Este es el modelo anterior, ¿vale? Así se pinta antes, digamos, ¿no? Hay una figura y el fondo es absolutamente neutro, ¿no? Cuando digo que no hay fondo, espero que entendáis lo que quiero decir. Aquí el fondo no es cero, es algo, es un paisaje, ¿no? Donde se ven pues, un camino por aquí, un lago, un río, el mar, lo que sea, unos árboles, unos terrenos, algo, ¿no? Un paisaje, ¿vale? El paisaje es algo real, es algo que tiene importancia, ¿no? O dicho de otro modo, hay que ser Leonardo para poder pintar esto. En cambio, esto lo podemos hacer cualquiera de nosotros, este fondo, ¿no? No tiene ninguna relevancia. Entonces, yo creo que aquí hay una primacía absoluta de la figura sobre el fondo, pero en realidad el fondo está empezando a entrar en el cuadro, ¿vale? Aquí todavía no existía el fondo, no había nada, ¿no? Era como lo que dice Aristóteles, ¿no? Prácticamente, una figura negra sobre fondo blanco. Está mucho más elaborado y más sofisticado y complejo y interesante, quizá, pero es más o menos lo mismo, ¿no? No voy a hacer una historia de la pintura, no tenemos tiempo, ni ganas, ni capacidad, pero quiero saltar a este cuadro. Es un salto bastante grande desde el punto de vista temporal, pero sobre todo desde el punto de vista conceptual, ¿no? Este es un cuadro muy famoso también de Caspar Friedrich, este pintor alemán romántico, uno de los grandes del romanticismo, donde creo que también se puede hablar de lo mismo, ¿no? Este cuadro se llama Monje frente al mar. No sé si lo veis más o menos bien, cómo vais de dioptrías, pero aquí donde el cursor sí se aparece, no aparece, bueno. Por ahí está un monje, ¿no? Un señor, una figura, ¿vale? Pero es mínima. ¿Quién ve que eso es un monje, no? No se sabe, si no hubiera el título, no sabríamos que es un monje. Sí, hay unas pequeñas olitas blancas. Exacto. Entonces, aquí vemos claramente otra relación entre figura y fondo, o, si queremos llamarlo así, entre personaje y paisaje, ¿no? Aquí el paisaje es lo importante y la figura es relativamente irrelevante, ¿vale? ¿Podríamos quitarla? No lo sé. Si lo quitáramos, parte del significado del cuadro o de lo que el cuadro genera en nosotros se perdería, ¿no? Parte de lo que genera esto, sin duda, es un tópico del romanticismo, es la insignificancia del ser humano frente a la naturaleza, ¿no? Entonces, pone un ser humano que ocupa esto y la naturaleza que ocupa esto y muestra claramente, transmite, más que explica, esa sensación de insignificancia. Pero, en términos pictóricos, lo que importa claramente aquí no es este señor, ni siquiera es el mar. Como bien dice ella, no se sabe muy bien que esto es el mar. Lo que importa aquí es que hay una franja horizontal de un determinado color, luego hay otra franja de otro color, luego hay otra franja de otro color, y podríamos decir que el cuadro está dividido en franjas horizontales, ¿no? Y eso es lo que le interesa al pintor. Como todavía estamos en 1820, no puede pintar un cuadro abstracto porque a nadie se le ha ocurrido hacerlo, pero el deseo de hacerlo es muy evidente, ¿no? Otro ejemplo, también otro de los grandes de la pintura romántica, es el inglés Turner, ¿no? Turner, también muy famoso, del cual podría haber cogido
casi cualquiera de sus cuadros, pero cojo este porque le tengo cariño. Este cuadro, no sé si lo veis, hay un acueducto, hay un puente, ¿no? El cuadro este se llama Lluvia, Vapor y Velocidad, ¿vale? Y muestra, pues, un puente que viene por ahí, ¿no? Que es esta cosa oscura, y una locomotora con un tren detrás que avanza hacia nosotros por el puente, ¿no? Lo veis, espero. Este es el puente que hay aquí, ese otro puente con unos arcos que hay ahí, aquí abajo hay un lago, un río, hay una barquita ahí con una gente remando, ¿no? Y luego hay unas nubes y un horizonte y tal. Otra vez, ¿no? Es un cuadro de 1840, el otro era de 1820, creo que lo dije mal, 20 y pico, bueno, no importa. Primera mitad del siglo XIX, y aquí vemos también un precursor del arte del siglo XX, ¿no? Las pinceladas, está trabajando, no le importa la figura y el fondo, ¿no? No se distingue la figura y el fondo. ¿Por qué me gusta este cuadro para hablar de esto? Hay muchos de Turner que son así, puestas de sol, que no se sabe, ¿no? Que vemos unas manchas y ya está, son cuadros prácticamente abstractos. Me gusta este porque lo llama lluvia, vapor y velocidad. Es decir, está lloviendo, el tren echa vapor, va muy rápido y por esos son como tres pretextos que tiene él para no pintar con claridad, para poder difuminar y generar una cosa en la que no está clara cuál es la figura y cuál es el fondo, ¿no? La locomotora con su chimenea sí que se ven, pero todo lo demás es medio lo mismo, ¿no? Como que pasamos de una concepción en la que hay figura y fondo detrás y se van solapando, ¿no? Se va creando una especie de indistinción. Dando otro salto que parece más grande de lo que es, llegamos a esto. Famosísimo retrato de Paul Klee. Vale, ¿dónde pasa algo parecido? Aquí vemos una cabeza, vemos unos ojos, vemos un cuello, vemos unos hombros, pero al margen de esa circunferencia y una serie de cosas, lo que hay fuera podría estar dentro. Quiero decir que esto podría estar ahí dentro, ¿no? No está claro que... O sea, si no hubiera esta circunferencia, este amarillo podría estar por aquí, está por aquí, de hecho, esto podría estar dentro. No está del todo clara la... O sea, cada vez está menos clara la distinción entre figura y fondo. Otro ejemplo, que también me gusta mucho, del mismo pintor, Klee, es este, donde pasa lo mismo, ¿no? Vemos una casa, vemos la puerta, vemos el tejado, vemos un sol o algo parecido, pero lo que hay debajo del tejado, ¿no? Debajo de esas dos líneas que convergen ahí, es lo mismo que lo que hay arriba. No hay distinción. Aquí sí que estos dos planos han hecho así, ¿no? Y se han entrelazado totalmente. Y vemos todavía, por decirlo así, la costura entre figura y fondo, que es el perfil de la casa. Pero por lo demás es lo mismo, ¿no? Hay un compositor francés, uno de los más interesantes del siglo XX, luego pondré un poquito de una pieza suya que se llama Pierre Boulez, que dice, le encanta Paul Klee, tiene un ensayito sobre él, y dice que la preparación del fondo suponía para Klee una fase tan importante de la creación que no tenía en cuenta el tiempo que empleaba hasta conseguir lo que buscaba. O sea, el fondo le interesa tanto como la figura, es lo que está diciendo. ¿En la puerta hay un fondo también? Sí, ¿Hay fondo? En la puerta también hay fondo, sí. Sí. Hay leves diferencias, podemos encontrar leves diferencias entre lo que hay dentro y lo que hay fuera de la casa, pero espero que estemos todos de acuerdo en que son muy, muy, muy leves. Si comparamos esto con la Gioconda, ahí no hay ninguna diferencia, ¿no? Entre la mujer y el paisaje. Aquí sí que, o sea, no hay ninguna diferencia, no hay ninguna duda de dónde está el límite, ¿no? Mientras que aquí no está tan claro, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, que me viene ahora a decirla, aunque la podría haber guardado para luego o haberla dicho antes, que es de otro pintor del siglo XX, se llama Wilhelm de Kooning, un pintor muy conocido de esta pandilla de los expresionistas abstractos norteamericanos, ¿no? Los más famosos son Jackson Pollock, Mark Rothko,
en este grupo, en esta tendencia, está este, que voy a poner ahora una imagen suya, ¿no? Y dice, el paisaje está en la mujer y hay mujer en el paisaje. Me parece que es una idea que se aplica perfectamente a una serie de cuadros suyos que se llaman Mujeres, pero también se puede aplicar en alguna medida a esto. No a esto. Pero aquí ya sí, ¿no? Hay un leve contagio en la mujer de lo que pasa en el paisaje. No es lo mismo que esté aquí, en este paisaje, que si estuviera delante de, no sé, un desierto o un mar, ¿no? Hay algo que se está... Bueno, eso, el paisaje está en la mujer y hay mujer en el paisaje. Aquí tenemos un cuadro cualquiera, prácticamente, de Jackson Pollock, ¿no? Muy reconocible. Podríamos decir que aquí se ha logrado ya la absoluta indistinción entre figura y fondo, ¿no? Dan ganas de decir eso. Yo, en cambio, digo que todavía no, o que no sé si todavía es adecuado decir, pero no es absoluta la indistinción. En los bordes del cuadro, en los 4 bordes del rectángulo, se ve que hay bastante menor densidad, ¿no? Bastante menor actividad que en el resto. Y eso muestra que ahí, o sea, lo que se ve ahí es el fondo, ¿no? Es muy difícil decir qué es la figura y qué es el fondo aquí, pero percibimos que ese tono, como veis, o no sé cómo lo veis, no sé cómo lo veis vosotros, pero sería el fondo, ¿no? Y es el fondo sobre el que él luego lanza sus pinturas, ¿no? Desde luego, no hay la claridad que pedía Santo Tomás, no hay la distinción entre figura y fondo, están pasando otras cosas, ¿no? Es una larga evolución, vale, lo estoy contando en 15 minutos, pero me parece que es interesante ver la historia de la pintura, también se puede ver la de la música, también la de la escritura, en estos términos, ¿no? Puede aportar algo. Aquí tenemos el cuadro prometido de Wilhelm de Koning. Es parte de una serie llamada Mujeres, supongo también que se ve que aquí hay una mujer, aquí están sus pies. Es que tengo la tendencia de darle con el cursor y sé que no lo... Bueno, están ahí los pies, ¿no? Me aparto un poco. Se ve claramente que hay una mujer, pero no está tan claro cuáles son sus límites, ¿no? ¿Dónde termina la mujer y dónde empieza el paisaje? ¿O dónde termina la figura y dónde empieza el fondo? Si hacemos el esfuerzo, podemos ponernos de acuerdo en que por aquí va el brazo y a partir de esta línea negra o del color que sea, grisácea, ya lo que hay ahí no es brazo. Pero está como voluntariamente difuso, ¿no? Está claro que es voluntario. Está distorsionado. No es tan diferente de esto, ¿no? Hay una difusión voluntaria. ¿Dónde termina el puente, ¿no? Por aquí. ¿Y dónde empieza el paisaje? No se puede trazar una línea clara, ¿no? Como decía, como quería Aristóteles. Vale. Bueno, ¿qué más? Aquí tenemos otro que me gusta también, de estos expresionistas abstractos, es Clifford Steele, el pintor. Estos cuadros que estoy poniendo de estos pintores norteamericanos son todos de los años 50. Dan ganas de decir que este cuadro, no sé cómo decirlo, que lo ha hecho para esta charla de hoy, ¿no? Que nos lo ha regalado a nosotros, para fomentar este tipo de discurso, ¿no? Plantea una especie de indistinción voluntaria entre figura y fondo. Es como si dijéramos, puede leerse de 2 maneras, ¿no? ¿Cuál es la figura y cuál es el fondo? Lo negruzco, lo negro es la figura y lo amarillento es el fondo. Si lo miramos así, lo vemos de una manera. Si miramos que lo amarillo es la figura, lo vemos de otra manera. No sé si lo he dicho bien, he dicho 2 veces lo mismo, pero no importa. ¿Me entendéis, no? Pasa como con esas imágenes hechas por psicólogos de la percepción, ¿no? Que según cómo lo miras parece un perro o un elefante, o lo que sea, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Se puede leer de muchas maneras. Esto me parece súper interesante, pensado desde un punto de vista filosófico. O tampoco es que, no sé si hace falta ser un gran filósofo para darse cuenta de esto, pero quiero decir que es una mirada que toma el sentido de la obra por el efecto que produce la obra, ¿no? El efecto que produce la obra es múltiple, es doble como mínimo, es ambivalente, es ambiguo, ¿no?
Se puede leer de muchos modos. La Gioconda también se puede leer de muchos modos, pero en otro registro, ¿no? Precisamente la Gioconda es tan famoso porque es enigmático, ¿no? Lo enigmático de la Gioconda significa justo esto. Se puede leer de muchos modos. ¿Estás sonriendo o no? ¿Qué significa esa sonrisa? O esa mueca, o ese gesto, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué hay detrás de este rostro, no? No se sabe. Eso es lo interesante. Y aquí pasa algo similar, pero aquí está ocurriendo, obviamente, en el plano de figura y fondo. ¿Qué es lo que está delante? ¿Qué es lo que está detrás? Y los artistas, los expresionistas abstractos contestan, ¿pero cómo que delante y detrás? Si es un cuadro, es plano, ¿no? ¿Cómo que delante y detrás? La mirada, la tradición, nos lleva a buscar 3 dimensiones donde no las hay. Hay 2 dimensiones. Este juego de las 3 dimensiones, que era una ciencia, ¿no? La ciencia de la perspectiva y un objetivo fundamental, importantísimo en una época de la historia, en otro momento de la historia se convierte en una especie de juego casi frívolo, un truco, un engaño, ¿no? El arte no tiene que revelar la verdad, pues la perspectiva y la tridimensionalidad fingida son un trampantojo, ¿no? Un truco barato. Dicen Mark Rothko y Alfred Gottlieb, que son Adolf Gottlieb, que son unos pintores, ¿no? Que escribieron un manifiesto en el año 43, dicen: estamos a favor de las formas planas porque destruyen la ilusión y revelan la verdad. Y pintan formas planas. Todos estos cuadros de esta tendencia que estoy hablando, ¿no? Aquí tenemos uno, este es otro, y termino con este, ¿no? Que es de Mark Rothko, pintor muy conocido, ¿no? De los más famosos de este enfoque, ¿no? Que se llama action painting o expresionismo abstracto, y que también, ¿no? Todos recordáis, supongo, los cuadros de Rothko son todos iguales desde cierto punto de vista, ¿no? Es como, son todos iguales, por cierto, a este, ¿no? Son todos franjas horizontales, por encontrar una formulación abstracta que los englobe a todos, ¿no? Son todos franjas horizontales y ese es el trabajo que le interesa a él hacer, ¿no? Cambiando de colores, buscando los contrastes entre los colores. Estamos no solo lejos, sino casi en el punto opuesto de Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía: los más hermosos colores colocados sin orden no nos darán el mismo placer que el simple esbozo en blanco y negro de un retrato. Y aquí tenemos exactamente lo contrario, ¿no? A lo mejor podríamos volver a Aristóteles y decir, sí, es que no nos dan, es verdad que no nos dan el mismo placer. Aristóteles está haciendo una jerarquía y dice que es mejor el placer que da el retrato, pero cuando dice literalmente no nos dan el mismo placer, tiene razón, no es el mismo placer, es otro placer. Hemos descubierto otro placer gracias a esta evolución que estoy tratando de sintetizar. Y no solo otro placer, otra manera de mirar también. Insisto, el arte no es un juego de formas y colores. Hay algo detrás de eso, hay pensamiento detrás de eso, simboliza cosas, ¿no? No está claro qué, a lo mejor, pero ahí juega en terrenos más hondos que el de la ornamentación o el deleite de los sentidos, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar que esta nueva manera o esta otra manera de organizar la relación entre figura y fondo también puede ser un símbolo de otra manera de pensar, ¿no? De organizar la mirada, de organizar la percepción de la realidad, el conocimiento. Vale. Hablaban Rothko y Gottlieb de la superficie, ¿no? Repito la cita porque me gusta. Estamos a favor de las formas planas porque destruyen la ilusión y revelan la verdad. Vale. Se llama el expresionismo abstracto cuando surge animación de la superficie, ¿no? Como darle a la superficie del lienzo un lugar importante, y creo que vale la pena profundizar un poco en este tema de la superficie. Voy a leer un pequeño parrafito que escribí en relación con un capítulo de La lógica del sentido, un libro de Gilles Deleuze, ¿no? Un capítulo que se llama De los efectos de superficie. Vale. Ahí Deleuze habla de lo superficial y lo profundo y cita unas palabras
de otro pensador sobre las aportaciones del pensamiento estoico. No importa. Lo que dice este señor, que se llama Breillet, es: cuando el escalpelo corta la carne, el primer cuerpo no produce en el segundo una propiedad nueva, sino un nuevo atributo, el de ser cortado. El atributo no designa ninguna cualidad real. Y un poco más adelante, este señor Breillet afirma que los estoicos son los primeros en distinguir entre dos planos del ser. Por una parte, el ser profundo y real, y por otra parte, el plano de los hechos, que se juegan en la superficie del ser. Estamos hablando otra vez de lo mismo. Espero que se entienda esto. No sé cómo se percibe leído o escuchado desde ahí, ¿no? Pero está lo esencial, el ser, y está los hechos, ¿no? Que se juegan en la superficie, lo profundo frente a lo superficial. Y Deleuze critica este punto de vista. Viene a hacer en el ámbito del pensamiento algo parecido a lo que hace Paul Klee o a lo que hace Rothko, ¿no? Y dice: ¿qué puede haber más íntimo, más esencial a los cuerpos que acontecimientos como crecer, empequeñecer o ser cortado? O sea, dice, lo que suele considerarse superficial es esencial, ¿no? La distinción entre superficial y esencial está mal hecha, no es real, genera un tipo de pensamiento que nos da una realidad falseada. Y hacia el final del capítulo en una notita al pie, y eso es lo que realmente quiero yo citar, es una cita de Deleuze, de un escritor que se llama Michel Tournier, que dice: curiosa postura la que valora ciegamente la profundidad a expensas de la superficie y que quiere que superficial signifique no de vasta dimensión, sino de poca profundidad, mientras que profundo significa, por el contrario, de gran profundidad y no de débil superficie. ¿Se entiende lo que está diciendo Michel Tournier? Hay una asimetría en las definiciones de profundo y superficial, está denunciando, ¿no? Está diciendo, esto es una organización que ya es jerárquica a priori, o sea, lo profundo es profundo, mientras que lo superficial se define por no ser profundo. Pero podríamos definir lo superficial como lo extenso y lo profundo como lo carente de extensión. Hay un sesgo, ¿no?, en esta definición. Eso es lo que denuncia Tournier. Me parece súper interesante esa idea, ¿no? Y luego dice: y sin embargo, un sentimiento como el amor se mide mucho mejor, me parece, si es que es posible medirlo, por la importancia de su superficie que por su grado de profundidad. Qué interesante idea, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Cómo lo medimos? No sé, pero me gusta que diga que el amor no se mide por su profundidad, sino por la superficie que ocupa, ¿no? O sea, por amar lo que toca a lo amado, ¿no? No solamente, bueno, son dos maneras de trabajar, dos maneras de pensar. Me viene ahora también ganas de hablar de dos maneras de trabajar con el lenguaje que todo el mundo conoce, que son metáfora y metonimia, y que tienen que ver exactamente con esto, ¿no? Metáfora es sustituir una cosa por otra en relación con con una supuesta esencia, ¿no?, que se condensa en algo, y metonimia es lo que está al lado de otra cosa. No hace falta que haya ninguna relación, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, metáfora es las estrellas de tu rostro, es una metáfora. Estrellas están en lugar de ojos, hay una relación supuestamente esencial, porque tus ojos me iluminan, yo qué sé, ¿no? Mientras que decir, pagamos 5 euros por barba, da igual que tengamos barba o no, o que nunca vayamos a tener barba. Es una relación que tiene que ver con la parte por el todo, o la proximidad, o lo que sea, ¿no? Es otro tipo de relación entre las cosas. A mí me parece que lo interesante no es crear una competición entre lo superficial y lo profundo, como parece que quiere hacer Michel Tournier cuando habla del amor, sino entender que a veces, cuando empleamos este tipo de procedimientos metafóricos, ¿no?, como la imagen, como el símbolo, el sentido se condensa y se filtra y como que cae hacia abajo, mientras que cuando empleamos procedimientos como la metonimia, el sentido se desliza de una manera horizontal. Creo que son dos maneras de estar en el mundo, dos maneras de pensar, dos maneras de actuar. Vale, si no está del todo claro, me parece mejor
Creo que esto es la gracia de este tipo de ideas, que pensemos cada uno, en la medida de lo que a cada uno le puede interesar, qué es lo metafórico y qué es lo metonímico de mi relación con mi pareja, con mi hijo, con el conductor del autobús que me lleva, ¿no? Bueno, entonces vamos a salir de aquí. Entonces, distintas maneras en las que circula el sentido, ¿no? Y cada una es causa y consecuencia de maneras de ver el mundo. Vale, como ya prometí o amenacé, quería hablar un poquito de música. Vale, entonces, hay una analogía que creo que es, no sé cómo decirlo, muy exacta, ¿no? Muy precisa, entre la manera en que Occidente, o que la tradición occidental, que empieza con esto que hemos hablado, Aristóteles, etcétera, propone orientar la vista y con cómo se propone orientar el oído, ¿vale? Con el oído también enfocamos, ¿no? También orientamos el oído. Esto no es una cosa que todo el mundo tenga en la cabeza, no es una cosa de la que seamos tan conscientes. La vista está muy claro, ¿no? Que yo puedo fijar la vista en este micrófono o fijarla en esta persona que hay aquí, ¿no? Yo oriento, enfoco, ¿no? El oído también enfoca. El ejemplo que siempre pongo, decía Ana que doy clases, bueno, yo soy profe de música, de cosas relacionadas con música, hablando de esto siempre pongo el mismo ejemplo que me parece muy bueno. Estamos en un restaurante con muchas mesas, mucho ruido, y estamos centrados en la conversación con la persona con la que estamos cenando, ¿no? Pero si 2 mesas más atrás alguien con el mismo volumen de voz con el que estaba hablando habla de mi madre, ¿no? Y menciona el nombre de mi madre, yo siempre oía esa voz, pero la tengo desenfocada, estoy enfocado en lo que me dice ella. Pero cuando alguien habla de mi madre 3 mesas más atrás, yo no sé cómo, hago así con el oído y enfoco eso. Y traigo ese sonido al primer plano. Esta experiencia la tenemos todos. Esto sí lo sabemos todos, ¿no? Que podemos enfocar con el oído, pero nunca hemos pensado, supongo, que estamos enfocando. Occidente nos propone enfocar, por medio de la música, nos propone una manera de escuchar, que es exactamente la misma que nos propone con respecto a mirar. Y no es casualidad, y no es una bonita casualidad, es una necesaria consecuencia de una cosmovisión, de una visión del mundo, de una manera en la que se organiza el mundo, que es como lo organiza Occidente, Aristóteles, Platón, Aquino, etcétera, que es Kant, que es... hay una cosa que es lo importante y que destaca y otra cosa que está detrás, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza por elegir algo, ¿no? Como comienzo de la tradición musical en Occidente? Yo elijo, porque me viene bien, para mis fines, el canto gregoriano. El canto gregoriano es absolutamente lo mismo que esto. ¿Se ve? Sí. Es absolutamente lo mismo que esto, ¿no? No es casualidad tampoco que sea de la misma época, ¿no? El canto gregoriano es una serie de personas cantando todas la misma melodía exactamente a la vez y no hay fondo. En música se suele hablar de melodía frente al acompañamiento, ¿no? Lo que en pintura es figura y fondo, podríamos decir en música melodía y acompañamiento. En el canto gregoriano no hay acompañamiento, solo hay melodía. Es como esto que estamos viendo. Es la versión musical de esto, ¿no? Igual que decía Gregorio Magno, en la pintura leen los analfabetos, tiene que estar clarísimo lo que estamos viendo, ¿no? Escenas de la Biblia, Cristo, la Virgen o lo que sea. En la música escuchan, también están transmitiendo, no sé decir los analfabetos, pero escuchan también los fieles, ¿no? A los que queremos adoctrinar, a los que les queremos transmitir una ideología, un sistema de valores, etc. Entonces, el canto gregoriano, que desde un punto de vista musical puede parecer pobre, soso, monótono, aburrido, es perfecto, porque lo que quiere es que no llame la atención la música, que llame la atención la letra. Exactamente lo mismo que quieren los pintores, ¿no? Que en realidad es lo que quiere el Papa, ¿no? Yo mencionaba a Gregorio Magno como autor de esa bula papal del año 599, en la que dice, en la pintura de los alfabetos, bla, 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 pero es que el canto gregoriano también se llama gregoriano porque supuestamente es Gregorio Magno el que ordena recopilar una serie de melodías por toda Europa, ¿no? Y como sistematiza esa manera de hacer música. Y se le pone su nombre. Parece que esta historia en realidad no es así, pero bueno, se llama así por este señor, ¿no? Entonces,
Es eso, es una ideología, es un sistema de valores, es una cosmovisión la que se transmite a este mundo, ¿vale? Que es el nuestro, que es el mundo occidental, ¿no? Donde se hace música y se ve, y se escucha la música, o se hace pintura y se mira la pintura siguiendo unas reglas o unas convenciones que tienen que ver con los valores que hay aquí. En otros contextos culturales hay otros valores y las cosas funcionan de otra manera. Esto es súper interesante, pero no me voy a detener mucho, pero sí voy a mencionar una sola idea que me parece bonita y reveladora. Un antropólogo, etnomusicólogo que se llama Alan Merriam escribe sobre una sociedad que hay en el Congo que él investigó, que se llaman los Basongie. Vale, no importa. Entonces, este señor escribe sobre cómo plantean en esa cultura la distinción entre lo que es música y lo que no es música. Esta idea ya nos puede romper un poco el coco, ¿no? Porque parece evidente lo que es música y lo que no, pero no en todas las culturas es lo mismo la música que en la cultura de al lado. De hecho, en nuestra propia cultura hay cosas que ahora se llaman música y que hace un siglo, o por no hablar de hace 10 siglos, no habrían sido aceptadas como música, ¿no? El concepto de música va cambiando. Por suerte, eso está muy bien, creo yo, ¿no? Es interesante. Dice este señor, ¿no? Que un único pulso tocado con un tambor o un xilofón no es música, y tampoco lo son los silbidos. En cambio, el sonido de los tambores cuando se tocan juntos y los silbidos cuando están coordinados y se emplean como acompañamiento para el baile son música. O sea, lo que define que algo sea música o no lo sea no es el mero sonido, sino sencillamente cuántas personas están produciendo ese sonido. Si alguien toca solo un tambor, no es música. Música es algo que se hace en grupo. Esa sería mi manera de traducir, mi paráfrasis de lo que está diciendo Merriam, que dicen los Basongie del Congo. Es música si se hace en grupo. La música es una actividad colectiva, no se hace individualmente. Los silbidos tienen que estar coordinados, pero también se emplean como acompañamiento para el baile. Forma parte de otra cosa, forma parte de un todo. Me parece que esto es lo contrario de figura y fondo, ¿no? La música se hace en grupo y se vincula con otra actividad que no es sonora. No emerge sobre un fondo, sino que colabora en un mismo plano. ¿Vale? Esta idea, no sé si lo estoy explicando bien. Nosotros podemos percibir claramente cuando hay alguien tocando música y alguien bailando, o incluso cuando la misma persona toca o canta y baila, percibimos que hay una cosa que se llama baile y otra cosa que se llama música y las podemos aislar conceptualmente, las podemos separar, ¿no? En otro contexto no se pueden separar, son una única actividad. Esto no es peor necesariamente, ni mejor necesariamente. Es otra manera de organizar la relación del ser humano con el mundo, ¿no? Es la base de la antropología, ¿vale? El relativismo cultural. En nuestra cultura también hay una vinculación original entre música y baile. Siempre cuento esto y me parece bonito y revelador. La palabra choros, en griego, choros, se escribe, yo no sé griego, de ahí viene coro, que es una palabra que usamos claramente en el ámbito musical, ¿no? Para un grupo de gente que canta, pero también viene coreografía, que es la partitura o la serie de movimientos que hacen unos bailarines, ¿no? La etimología muchas veces revela que en un momento anterior, original, dos conceptos estaban vinculados y que, bueno, luego se separan analíticamente, pero están ahí, ¿no? Entonces, quiero poner un poquito de música, ¿vale? Esto, alguno a lo mejor lo ha reconocido, es el arte de la fuga de Johann Sebastian Bach. Una fuga es, por si alguien no sabe, es una manera de organizar la música en la que tenemos una melodía, ¿no? Que aparece y luego aparece otra vez
detrás, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacerlo así para que lo veáis más de... Así aparece la melodía y viene otra que va detrás, que es la misma. Y luego una tercera, ya no tengo más manos, ¿no? No sé si me ayuda Ana, no hace falta. ¿No? Entonces, va apareciendo, digamos, la misma melodía una tras otra. Cuando aparece la primera vez es melodía. Cuando aparece la segunda vez es acompañamiento, ¿no? Hace la función de acompañamiento. Hay un género musical mucho más sencillo vinculado con la fuga, que es el canon, que todos conocéis. El más famoso canon es Frère Jacques, ¿no? Entonces, cuando yo hago tarara, ella empieza tarara, tarara. Está hecho para que encajen, ¿no? Yo canto una cosa que es la melodía. Cuando yo voy por tarara, ella ha empezado a cantar lo mismo que he cantado yo, pero ahora eso mismo ya no es melodía, es acompañamiento. Esto no lo inventa Bach, pero Bach es el que lo desarrolla mejor que nadie, ¿no? Es la fuga, ¿vale? Y en esta obra que se llama El arte de la fuga hace eso. Aclaro también, para que no penséis que tenéis problemas de oído, que cuando digo que es la misma melodía la que viene después, no es estrictamente la misma, no son los mismos sonidos, es lo mismo una octava por arriba o una octava por abajo. ¿Sabéis lo que es una octava, no? O sea que es lo mismo que... ¿no? Ahora le cantó una octava más arriba. Es la misma melodía, pero en otra altura. Se puede hacer la misma melodía una quinta, empezando por otra nota, pero suena lo mismo. Bueno, es más complicado. No es Frère Jacques, que es una cancioncilla infantil. Es una cosa sumamente compleja y sofisticada, pero lo que me interesa a mí, y espero que todos podáis oírlo, es que está jugando deliberadamente de una manera muy, no sé, muy obvia, con esa indistinción entre figura y fondo, o entre melodía y acompañamiento. Claro, no he puesto canto gregoriano porque no se me ha ocurrido, pero partimos del canto gregoriano como partíamos de la pintura bizantina, ahora estamos en cierta indistinción entre figura y fondo, ¿vale? Podríamos decir esto es equivalente a la Gioconda, lo de Bach, o a lo mejor alguien quiere argumentar que es equivalente a Friedrich y Turner. Me da igual, pero ahí va cambiando, ¿no? Se va volviendo más indistinguible. Y viene la tercera. Más grave. Y otra vez. Vale, ha ocurrido 4 veces. ¿Lo habéis oído? Si alguien no lo ha oído, puede escucharlo otra vez. Hay un arte que es el de escuchar fugas. No es sencillo. Hay que acostumbrarse, ¿no? Son varias voces y hay que poder escucharlas todas. Eso es saber escuchar fugas. Es más complicado que escuchar melodía frente a acompañamiento, ¿no? Tiene su... Tampoco es que sea un gran esfuerzo, se puede hacer tumbado en la cama, ¿vale? O sea que... Pero es un esfuerzo, entre comillas, que tiene su recompensa, ¿no? Porque, bueno, luego el resultado es muy interesante. Lo que me interesa aquí simplemente es, nada, es medio minuto lo que hemos escuchado, 38 segundos. Pero ya veis eso, ¿no? Empieza la melodía, luego empieza otra vez. Cuando ocurre por segunda vez, es fácil detectarla. Cuando ocurre por tercera vez o por cuarta vez, ya hay como una especie de maraña, ¿no? En la que no sabemos hacia dónde escuchar, ¿vale? Porque hemos aprendido, porque eso es lo que enseña Occidente sobre todo, figura y fondo. Y cuando se rompe esa simplificación del espacio sonoro o del espacio visual, no sabemos muy bien qué hacer. Por eso digo, la fuga es una forma musical, no es un invento posmoderno, es Bach, ¿vale? Está en el centro de la tradición occidental, ¿no? En lo más alto también, en lo más valorado. Pero requiere cierto entrenamiento, porque se sale del cauce habitual de figura y fondo, que es a lo que todo el mundo está acostumbrado, ¿no? El otro ejemplo que quiero poner de música es precisamente... No era este. A ver si le doy bien.
No le estoy dando bien. Entonces. Es de este compositor francés, Pierre Boulez, uno de los grandes de la música contemporánea, que escribe esta sonata para piano número 2, ¿vale? Es del año 50 y algo, a ver si lo tengo apuntado, porque no, 48, año 48. Vale, y creo que se oye lo que estoy planteando, ¿no? Ya la relación entre figura y fondo no es meramente confusa, como en Bach, sino que es inexistente. No hay figura ni fondo. Vamos a escuchar un poquito y luego comentamos un poco. Entonces, no sé cómo lo estáis oyendo, qué tal la experiencia, si conocéis de sobra al dedillo toda la obra de Pierre Boulez y de sus discípulos, o es la primera vez que os encontréis con él, ni idea. Pero, en cualquier caso, supongo que queda claro, por lo menos he elegido esos ejemplos porque me parece que son claros, que aquí no podemos decir cuál es la figura y cuál es el fondo. Ni siquiera podemos decir cuál es la figura. La melodía está como descompuesta, ¿no? Para que algo se entienda como melodía, es decir, como figura, necesitamos que las notas estén más o menos cerca. Si hay esos saltos, ¿no? Esos intervalos tan grandes, no oímos que esta nota y esta forman parte de la misma melodía. Parece que cada una está en otro plano. Entonces, él hace voluntaria. Claro, esto es obvio que es voluntario, ¿no? Es lo mismo que el arte contemporáneo que hemos visto, ¿no? Busca crear sonidos Eso son, digamos, es todo para piano, pero si lo transcribiéramos para 3 instrumentos, ¿lo haría el mismo instrumento o lo harían 2 instrumentos distintos? Eso es una manera que nos puede servir para preguntarnos, ¿no? ¿Es una melodía o son planos sonoros que están, otra vez vuelvo a mi ejemplo, como superpuestos, ¿no? Que podrían ser planos sonoros distintos, pero aquí están llevados todo a un único plano. Yo lo percibo así. Me parece que eso es lo que se intenta hacer, ¿vale? Porque tiene que ver con el momento histórico, con lo que le interesa a los compositores. Es análogo lo que pasa en la música con lo que pasa en la pintura, obviamente, ¿no? Responden a planteamientos estéticos generales que van más allá del trabajo del pintor o del compositor o del improvisador o del poeta, ¿no? Es como, en esta época nos interesa esto a los artistas o algo así, ¿no? Voy a ir terminando. Leo un pequeño pasaje que tengo aquí. Hablar de figura y fondo es hablar de la percepción. Esto ya lo he dicho, ¿no? Un tema central de la filosofía. La relación entre lo que se percibe y lo que conocemos, ¿no? ¿Cómo conocemos la realidad? Se sabe, en buena medida, gracias a la filosofía, que el esquema mental con el que se percibe y se conoce, o sea, el modelo de percepción que tenemos, determina la imagen que tenemos de lo percibido. ¿Vale? ¿Se entiende esta idea, no? El esquema mental que tengamos, la estructura mental que tengamos en la cabeza, determina lo que percibimos del mundo. Esto que nos parece a todos, espero, muy evidente, no era tan evidente en otras épocas. Es un descubrimiento del pensamiento, ¿no? Que viene del campo de la filosofía y de otros también. ¿Vale? O sea, la realidad es algo, pero la percibimos de manera sesgada en función de nuestra capacidad de percibir. Y nuestra capacidad de percibir tiene que ver con ideas. También con otras cosas. Lo podemos llevar al plano de la física, ¿no? Percibimos unos sonidos con nuestro oído y otros no. Esto lo sabemos, ¿no? Hay silbatos para perros que emiten un sonido que es tan agudo que el oído humano no lo percibe.
El oído humano, por decirlo así, percibe entre esto y esto. De aquí para arriba no percibe. Frecuencias de ondas demasiado altas no percibe. Y de aquí para abajo no percibe. Porque la evolución nos ha hecho así. Los elefantes tienen un sonido que perciben mucho más abajo. Entonces, un elefante sabe si hay un río subterráneo por donde está. Ese sonido del río subterráneo, esto lo aprendí en un documental de esos de la BBC, nosotros no lo oímos porque es demasiado grave. Pero al elefante le conviene oír eso, porque entonces sabe que camina hacia no sé dónde y cava y encuentra agua, ¿no? En mitad del desierto. En el ámbito del olfato pasa lo mismo. Bueno, el elefante a lo mejor es por la trompa, ¿no? Que parece que va a oler mucho. Sí. Bueno, da igual. Esto es lo que me dijo la BBC. Yo no pongo la mano en el fuego por nadie. Pero con el olfato pasa lo mismo. Quiero decir que los perros huelen cosas que nosotros no olemos, ¿no? El perro sabe si has estado ahí o no. Es casi como que ve, ¿no? Lo que para nosotros es ver, para otros... Entonces, no es que nuestro olfato capta una parte de la realidad. Nuestra vista capta una parte de la realidad. Nuestro oído capta una parte de la realidad. Eso determina la percepción, condiciona y limita. Y las ideas que tengamos también. Eso también está súper explorado por los filósofos, los psicólogos de la percepción y todo este tipo de cosas. Vale, eso es lo que estaba diciendo, ¿no? Bueno, esto ya lo sabemos todos. Lo interesante sería ver cómo recíprocamente lo percibido modifica el esquema o el modelo de percepción. O sea, ocurre al revés también. Mis ideas y mis prejuicios modifican mi percepción de la realidad. Pero ¿hasta qué punto la percepción que yo tenga de la realidad puede modificar mis prejuicios y mis ideas? Esta es la pregunta que para mí es interesante, ¿no? Siempre ocurre en alguna medida esto, pero suele ser en una medida muy pequeña. Creo que solemos tener unas estructuras mentales tan rígidas que por mucho que pasen cosas en la realidad, es muy difícil modificarlas, ¿no? Probablemente eso tenga una función también. No digo que esté mal eso necesariamente, pero creo que también tiene un coste y que ya a las alturas en las que está la humanidad podríamos permitirnos tener una estructura mental un poco más flexible, ¿no? Si tenemos una relación mínimamente flexible con nuestros conceptos, con la estructura mental, con el modelo con el que percibimos, los objetos pueden modificar estos conceptos y este modelo perceptual. Cuando hablo de objetos me refiero a un perro que va por la calle, pero sobre todo estoy hablando de las obras de arte, ¿no? En algunos casos, los objetos estéticos están diseñados voluntariamente para modificar el modelo de percepción. Vale. Esta es mi idea, eso es lo que yo he venido a contar, ¿no? Hay distinción entre figura y fondo y eso fomenta un modelo de percepción que ya tenemos, que ya conocemos. Y hay otras maneras de organizar las obras con la indistinción entre figura y fondo que podrían, utópicamente, no sé si es verdad, en algún caso a lo mejor, pueden afectar un poco y modificar y flexibilizar un poco el modelo perceptual que tenemos, lo cual es enriquecernos, sencillamente, es ver más, ver mejor, ver más profundo, ver más extenso, ¿no? Y digo ver como metáfora de conocer, ¿no? Pero también me refiero a ver literalmente y escuchar y oler y captar con los sentidos, ¿no? Quiero terminar, podría haber traído también poemas para hablar de esto y ejemplificarlo a través de la historia de la poesía, pero me parecía más interesante hablar de otras cosas, más, no sé cómo decir, más para los sentidos quizá, y también me parece que ya que yo soy poeta y por eso me han invitado, pues voy a leer 2 o 3 poemas míos en los que pasa esto, creo yo. Cuando yo los escribí, no estaba buscando esto, o sea, no tenía este discurso armado, esto que he contado hoy, no lo tenía. Son poemas de hace 20 y pico, 25 años casi, o sea, antiguos. No tanto como Platón. Luego hay turno de preguntas. No tanto como Platón, pero antiguillos. Pero lo que me parece interesante es que, o sea, se me ha ocurrido leerlos en realidad, porque la primera vez que leí estos poemas en público, que fue creo en el año 2003, una amiga poeta que se llama Sandra Santana
me hizo un comentario que nunca voy a olvidar, que me parece muy bonito y muy, no sé, me sentó muy bien. Y decía ella, cuando presentó esa lectura, decía que cuando alguien empieza a leer estos poemas de Mariano, le parece que son muy raros, pero cuando ya los ha leído suficientemente, lo que le parece raro es el mundo, ¿no? Como que dejas de leer el texto y vas a la realidad y percibes... Yo lo podría traducir esto a lo que estaba hablando hoy, ¿no? Como que creo que en este proyecto de escritura lo que yo estaba tratando de hacer era crear esa indistinción entre figura y fondo. Entonces, como estamos tan acostumbrados a que hay una distinción entre figura y fondo, en la poesía también, en el lenguaje, es raro que haya esa indistinción. Pero cuando te acostumbras a esa indistinción, se modifica en alguna medida el esquema de expectativas, ¿no? El modelo de percepción, y de repente te adaptas a eso y vuelves al mundo en el que hay figura y fondo y te parece raro. Y me encantó cuando me dijo eso porque entendí lo que estaba haciendo. O sea, no es un comentario elogioso, sino un comentario perspicaz, ¿no? Me ayudó a entender lo que estaba haciendo. Entonces, nada, comparto, creo que voy a leer 3 poemas, son cortos, y si queréis, hay unos minutos para comentar lo que sea después, ¿vale? El librito no lo mencionó Ana porque es más antiguo, es un libro publicado en el año 2007 que se llama Estudio de lo visible. El título ya tiene que ver con esto, ¿no? Con este deseo de investigar qué se puede hacer con la percepción, ¿no? Este se llama Una moneda para los músicos. Que levanten la mano los que estén a favor de no viajar nunca a ningún lado. Aquí huele a hierba recién cortada y el clima cambia con rapidez. Si uno se queda en casa con suficiente insistencia, la escalera puede llegar al extranjero, por no mencionar que estoy oyendo hablar en alemán, ni las exposiciones itinerantes. Han vaciado el lago, todo es diferente excepto el lago, que sigue siendo una enorme extensión homogénea, pero de tierra. Cambia el paisaje. Las estatuas son diferentes, los árboles, la gente y sobre todo las barcas. Ya deberías ponerte la camisa. Leo otro que se llama Después de la felicidad no hay nada. Poco más que este conocimiento, inútil porque no se puede transportar. Días y el descuido que asociamos con la generosidad. Varias maneras de medirlo, con alfileres, con nombres propios, con días. La fidelidad es amplia y mal iluminada, sobresale lo obvio, importa lo indemostrable. Sería bueno que dieras tu opinión. Salimos de viaje, vamos a improvisar conversaciones, llegarán fotos de algunos de los otros países, fotos inocentes y dañinas que alteran nuestros rasgos actuales. Yo también creo que funciona exactamente así, hablando de otro tema o cambiando de emisora, como si no te interesara, y entonces aparece sobre un escenario igualmente mal iluminado. El último podría faltar. Ganaríamos un cuarto de hora y tal vez se lograra evocar un estado de ánimo parecido, sereno, occidental, entre las plantas. Y termino con uno que se llama He tratado de ser leve. Subo y abro la puerta. Estoy muy inspirado. Aquí falta algo. Es mediodía. No tengo ganas de seguir con el recuento. Los marineros, los antiguos cazadores, una bizca preciosa que escapó en el último escalón, todos sabían manipular sus barajas. He tratado de suavizar mis tendencias naturales. Un animal infalible espera que suene el disparo. En lo más alto comienza la carrera. Bueno, pues nada, muchas gracias. Gracias por venir. He dicho ya, gracias por quedaros, que no es lo mismo. Y la verdad tengo la sensación de que ha sido una escucha atenta
Espero no engañarme. Atenta e interesada. Y nada, tenemos, no sé, 10, 15 minutos por si queréis comentar algo, preguntar algo que no haya quedado claro, llevar la contraria, insultar, tirar alguna fruta. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Venga. Ahí hay alguien, perdón. Bueno, venga. El último poema no hace falta que todo sea poesía, una poesía, sino es como es fondo, pero ¿no? La figura. Ya. Pues, ¿cuál es para ti la figura de ese poema? La idea, la última frase que has dicho, la idea como la que resalta, ¿no? Como, En lo más alto comienza la carrera. Esa es la frase. Ajá. O sea, sería que para mí es un fondo, pero al final lo que quieres decirnos es que en lo más alto empieza la carrera. Es que esto me parece súper interesante. Yo creo que eso es un fondo, perdón, eso es figura, igual que podrías decir, pero para mí lo amarillo está delante y lo otro está detrás. Creo que es una percepción subjetiva. Y creo también, y esto no lo he comentado y de hecho no lo había pensado demasiado, pero un poco sí. Creo que es imposible, es utópico, ¿no? Lo de figura y fondo, porque igual pasa con un cuadro. No es lo mismo el centro que los bordes. Hay energías diferentes ahí, eso lo saben todos los pintores, es una cosa súper evidente, cualquier diseñador, ¿no? Miramos un objeto que es rectangular y miramos al centro y miramos en una dirección. Leemos los cuadros también de izquierda a derecha. Entonces, en un poema no es lo mismo lo que está por ahí metido que lo que está al final. La última frase, estamos condicionados para percibir que la última frase es importante, es un chimpón, ¿no? Está pasando algo. Entonces, posiblemente en cualquier poema que intente, no sé si consiga, crear esa indistinción entre figura y fondo, el lector o el que escucha tenderá a pensar que la figura está cerca de esa frase final, porque resuena más esa frase, tiene más eco, tiene un espacio más fuerte, igual que el título. Es lo mismo. El título también es bastante más figura que el verso 3, cuando todo es supuestamente está colocado en un único plano, que eso es lo que yo estoy intentando hacer ahí. Más o menos, tampoco es que el objetivo sea que sea un único plano, hay otros objetivos, ese es uno, ¿no? Pero creo que el intento es ese, es crear una especie de, lo que decía, ¿no? La bidimensionalidad de los expresionistas abstractos, pues llevarlo al texto. Entonces, que no haya una idea dominante, como hay, no sé qué decir, en un poema de Quevedo, ¿no? Sino que es un tema, ¿no? Que empieza y se va desarrollando y no sé qué. Sino, o como pasa en una sonata, ¿no? Hay un tema, se desarrolla, cambia, variaciones, modificaciones, pero es un tema. Aquí se trata de hacer otra cosa. Me parece súper interesante el comentario, porque, claro, no había mencionado esto más que con lo de Pollock, ¿no? Que cerca del borde se ve algo. Y aquí creo que el final del poema, igual que el título, son los bordes. Y es donde pasan cosas con una intensidad diferente de lo que pasa por ahí en medio. Dicho esto, no estoy seguro de que los demás que han escuchado el poema piensen también que la figura es en lo más alto comienza la carrera, que por otro lado es una frase que no sé qué es, ¿no? O sea, fuera de contexto. Quiero decir que funciona como, pero es lo mismo que si cogemos este cuadro, pues este trozo de ahí solo no es una obra de arte. No digo que mi poema sea equivalente a esto, pero cualquier poema, no importa, ¿no? No puedes, ese trozo solo es parte de un todo. No tiene sentido juzgarlo en sí mismo, ¿no? ¿Cuál es el título de este cuadro? Pues creo que sin título. Voy a ver, pero me suena que es sin título. No lo tengo apuntado, probablemente sea sin título. Sí, bueno,
yo voy a ser de todo felicitarte, ¿no? Porque decías que no eras filósofo, pero bueno, parece que has dado una buena lección de estética. Yo tengo un problema con este discurso que has desarrollado. Te he seguido hasta Turner y tanto Turner como Caspar Friedrich son dos pinturas en las que aparece un valor estético distinto. No es lo bello o lo sublime lo que aparece ahí. Pero te has saltado el impresionismo, el expresionismo y te has ido a la abstracción, ¿no? Y claro, este cuadro que vemos, ¿hay una figura ahí o hay manchas? Es decir, ¿las manchas son figuras? ¿Qué es una figura, ¿no? Sobre un fondo? Es decir, cuando tú abstraes, no estás disolviendo la figura en el fondo y por tanto no percibes nada. Mi objeción al discurso tuyo sería que la abstracción cae en el completo sin sentido. Vamos, en que no ves nada, ves colores, puedes ver dinamismos, te pueden sugerir estados de emoción, pero yo creo que en realidad no ves figura sobre el fondo, porque no hay figura. Y lo mismo pasaría en un poema si disolvemos el fondo en la superficie. Claro, lo del fondo y lo esencial entró en crisis en filosofía cuando entró en crisis la forma aristotélica, ¿no? Sobre todo con Kant. Es decir, no podemos ir más allá del fenómeno, ¿no? Pero la realidad tiene un fondo. Es decir, la realidad física tiene 4 dimensiones. Una de ellas dinámica, el tiempo, ¿no? Y hay leyes de fondo. Es decir, una ley como la de gravitación que describe centenares de fenómenos, ¿no? Etcétera. Detrás de los fenómenos hay leyes y hay cosas esenciales, ¿no? Entonces, yo no sé si a mí me parece muy laudable intentar enriquecer la percepción, ayudar a liberar de patrones fijos, ¿no? Pero claro, el peligro es en poesía perder el sentido. Yo tendría que leer los poemas que has leído porque no los he entendido. No sé de qué hablas. Y aquí no veo nada. Es decir, esto yo lo pondría como un diseño en mi pared, pero en principio para mí podría ser diseño, pero no es una pintura. Rojo sí, me estoy extendiendo demasiado. Todo lo que quieras. La objeción es que, Rothko sí. que en la abstracción, igual lo que se pierde es la figuración. Claro. Como en una poesía que renuncia a un fondo de sentido que se puede perder. Es el sentido. ¿No? Que no se entienda nada. Entonces, bueno, es mi pregunta, ¿no? Sí, pues es que lo has entendido perfecto. O sea, dices que no hay figura aquí y claro, eso es lo que yo estaba planteando, que aquí ni siquiera, o sea, es evidente que no hay figura, aquí hay figura todavía, ¿no? Hay una mujer y hay algo que está detrás que no se sabe muy bien lo que son rayas, ¿no? Todos son rayas en realidad y colores. No hay ninguna mujer aquí, son rayas, ¿no? Eso está claro, ¿no? No hay una mujer, es un cuadro, no es una mujer. Pero representa algo, ¿no? Y hay una leve indistinción entre figura y fondo. Aquí no hay figura, hay, por decirlo así, varios fondos posibles o varios niveles posibles de fondo o de realidad, ¿no? O sea, lo que yo simplemente, este cuadro lo traigo simplemente para decir que no está claro, que puede parecer que lo amarillo, que hay tridimensionalidad y que lo amarillo está más cerca de nosotros que lo negro, o puede parecer que lo negro está más cerca del amarillo o que lo blanco está más cerca o que lo que sea, ¿no? Entonces, se puede jugar con eso, ¿vale? Es todo fondo, por decirlo así, pero hay distintos posibles fondos. Está claro que eso es lo que quieren hacer. Que es voluntario, no hay ninguna duda, ¿no?
Yo pienso que esto es lo que siempre han querido hacer los pintores, de hecho, jugar con la pintura, ¿no? Y que cuando les paga alguien para que les haga un retrato, pues hacen el retrato, pero en realidad lo que quieren es jugar con la pintura, ¿vale? Y de esto podemos hablar en otro momento porque es muy largo, por lo menos lo que yo tengo que decir es muy largo. Con respecto a la poesía, tú dices que eso es un peligro en poesía, pero eso es lo que buscan los poetas desde hace más de un siglo, ¿no? Entonces, tú lo has dicho, lo he apuntado con las comillas, perder el sentido, ¿no? Se pierde el sentido en este tipo de poesía. Claro, perfecto, es tal cual, es exactamente eso. Eso es lo que se quiere, perder el sentido. No sé si la palabra sin sentido, esto es como lo... Voy a anotar tu título porque me voy a comprar un libro de poemas. Vale. Mira, para quedarnos sin sentido. Vale, la palabra sin sentido, frente a la palabra sentido, es como la palabra profundidad, superficial con respecto a profundo, en el sentido de que la palabra sentido está cargada positivamente y la palabra sin sentido está cargada negativamente. Y la palabra sin sentido se oye como una estupidez, ¿no? Es sinónimo de estupidez. Y debería, opino yo, haber una palabra que fuera neutra para ausencia de sentido, ¿vale? Que no suene a estupidez, ¿no? Esto también es una cosa muy evidente mostrada por la antropología y por la filosofía, que es que el mundo se organiza en parejas de ideas que se oponen, ¿no? Las famosas oposiciones binarias, y que suele haber una que está cargada positivamente y una cargada negativamente. Por ejemplo, arriba y abajo, arriba está cargada positivamente, abajo negativamente. En el contexto platónico o religioso, o quiero decir cristiano, etcétera, alma y cuerpo, ¿no? Una tiene una carga positiva, otra tiene una carga negativa, etcétera, ¿no? Entonces, sin sentido, a mí no me acaba de gustar, porque me parece que no es eso. Lo que es intentar generar un texto en el que el sentido no esté controlado por el que escribe, sino que el sentido esté abierto y el lector pueda generar sentido a partir de las palabras que hay ahí. Entonces, eso también, cuando digo que hace 100 años o más de un siglo, esto tiene que ver con algunas ideas de la lingüística y de la filosofía. Wittgenstein habla de esto, ¿no? Habla de, más o menos, la versión para turistas, que es a la que puedo llegar yo, de Wittgenstein, es el lenguaje no transmite las cosas como son, sino que crea un filtro a través del cual vemos el mundo sesgado. Entonces, y por otro lado, el lenguaje, el proceso de comunicación, en uso del lenguaje, implica una actividad activa por parte del receptor, que genera sentido. El sentido no está aquí, está en el encuentro de esto con alguien que lee. Eso es lo que dice la filosofía del lenguaje, ¿no? Que es muy vieja, mucho más que nuestros abuelos, ¿no? No es un sinsentido. Entonces, el sentido no se puede perder porque nunca estuvo. El sentido se construye. Podemos construir sentido con mucha facilidad cuando nos dicen, un texto nos dice, qué bonita está la luna esta noche. Ahí hay un sentido que lo construimos, si sabemos español, construimos el sentido a partir de esa frase. Si no sabemos español, esa frase no significa nada. El sentido no está en las palabras, está en el encuentro con el que escucha o lee, ¿no? Si sabemos la lengua, entendemos la frase y construimos un sentido más o menos unívoco. Y todos sentimos lo mismo al escuchar la frase, el poema o lo que sea. Y eso es un tipo de experiencia que tiene un valor. Y hay otro tipo de experiencia que es la que buscan, la que trabajan los artistas contemporáneos, pintores, poetas, músicos, etcétera, desde las vanguardias, desde la abstracción, desde hace 100 y pico años, que es generar un texto, llamemos texto al cuadro también y a la partitura y a la música, lo que sea, en cuyo encuentro con el lector genere un sentido particular, individual, subjetivo en cada caso. Entonces, yo opino, me da igual que sea bueno o malo, no digo que, pero el poema que yo he leído, a él le parece que el tema o que lo fundamental o que la figura está en ese último verso, y estoy seguro de que si yo preguntara
a los que estáis aquí, cada uno haría una lectura relativamente distinta de eso. Generaría múltiples sentidos. Y algunos dirían, ese es mi objetivo. Claro. Y algunos de los que contestaran esa pregunta dirían, como dice Gerardo, yo no entiendo nada, no me produce sentido. Vale, ese es el riesgo que yo asumo, o que asume Pierre Boulez, o que asume Kandinsky, ¿no? O que asume Picasso. Hay gente que te dice, eso no es arte, o eso no me hace nada, no me produce ningún efecto. Vale, pero hay gente a la que le produce algún efecto y es un efecto individual, personalizado. Y a mí me interesa eso, como lector ante todo. Porque antes somos lectores que escritores. Entonces, me gusta que el texto me haga algo que solo me hace a mí. El texto que leo. Que sea mío. El texto de quien sea, ¿no? El cuadro de Kandinsky. Yo lo veo desde mi lugar. Si el cuadro estuviera cerrado y me dijera qué bonito está la luna hoy, también hay un lugar para mi subjetividad ahí, pero es muy pequeño. Cuanto más espacio de libertad tenga, mejor para mí. Esa es mi ideología. Puede haber otra, ¿no? Ideología de lector y de autor. Tiene que ver con la libertad esto. Entonces, puedes hacer muchas cosas con este texto. Una es no entenderlo. Pero hay otras, ¿no? Entonces, igual que yo decía que en una fuga de Bach hace falta cierto estar acostumbrado a un modelo en el que no te están mostrando la melodía en primer plano, sino que tienes que tú ir a buscarla con tu oído y buscar unas relaciones entre las distintas voces que se tocan ahí, pues en este tipo de escritura, que no es la mía, sino, no sé, la que viene del siglo XX, el lector tiene que tener un papel más activo y buscar algo, y tal vez para poder tener ese papel activo tiene que acostumbrarse un poco a que a veces no se entiende. Pero yo tampoco lo entiendo. No es un defecto del texto ni del lector que no se entienda. Está hecho para eso. Yo cuando me quiero explicar, me sé explicar. Cuando hago eso no es porque estoy intentando decir algo que me ha salido mal. Es que quiero generar esa indistinción entre figura y fondo. Bueno. Vale. Yo creo que nos hemos Es justo quedado. la hora. Sí. Gracias. Gracias, Mariano. Gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Para mí también. Ha sido muy, muy interesante. Nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, perfecto.